Que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar, hermanos, un tema más de lo que hemos estudiado esta mañana. Vamos a estudiar un tema en cuanto a la doctrina, hermanos. También aquí Abad nos ha impartido el tema, el hermano también. Son temas de mayor importancia, hermanos, así como el tema de salud, que es de tan importancia, hermanos, el tema de salud. La reforma por salud del brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que es tan importante, hermanos. Ahora vamos a estudiar este tema. Aquí pueden ver, hermanos, estaba viendo. De aquí saco las citas, hermanos, algunas citas que no son conocidas. De esta página de Ellen White, ahí están los escritos, hermanos, de la mensajera del Señor. En inglés están los escritos de los pioneros adventistas, hermanos. Ahora vamos a estudiar, hermanos, este tema. Quiero compartirles. He preparado un tema que siempre me ha llamado la atención, hermanos. El tema de esta tarde titula El carácter de las 10 vírgenes. En esta tarde, queridos hermanos, vamos a ver Mateo, el capítulo 25. Vamos a estudiar las 10 vírgenes, hermanos. Es una parábola de nuestro Salvador Jesús que Él redactó a sus discípulos. Esta profecía se podría decir que ya tuvo cumplimiento y va a tener otro cumplimiento también, hermanos. Va a tener otro cumplimiento. Así que todos podamos anotarnos, porque al ver este tema, hermanos, no pensé que era tan fundamental y tan grave, hermanos, al poder estudiar el carácter que obtendrán las 5 vírgenes, hermanos, y las otras 5 también, porque una de las dos nosotros vamos a tener que estar, hermanos, así sea en las insensatas o así sea en las prudentes. Y vamos a ver todo con un escrito está. Vamos a ver con un escrito está, con la palabra del Señor, y también vamos a ver con los testimonios de la mensajera del Señor. También como ayuda vamos a usar los escritos de los pioneros adventistas. Nuestro texto clave, hermanos, nuestra base bíblica para esta tarde está en Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 14. Ya se imaginarán de lo que habla, hermanos. Apocalipsis, capítulo 3 y el verso 14. Aquí está hablando, hermanos, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Voy a dar lectura. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ya vamos a entender, hermanos, en el transcurso del tema, por qué tan importante es entender el último mensaje que Dios dio a su iglesia. Una iglesia en un estado laodicense. Porque también tiene relación Apocalipsis 3 con Mateo 25, hermanos, que nos habla de las 10 vírgenes. Para este estudio, hermanos, he utilizado ya mi conflicto, no muy antiguo ya, el capítulo 23 del conflicto de los siglos. Ahí nos habla de las 10 vírgenes. He utilizado el capítulo 25 del conflicto de los siglos, que también ahí nos narra de las 10 vírgenes, hermanos. Ustedes pueden estudiar estos dos capítulos que hablan en conflicto de las 10 vírgenes. Y también lo habla el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 29, hermanos. Tal vez hablen muchos más,
pero lo que he visto hasta ahora, en esos 3 capítulos nos habla muy detalladamente de las 10 vírgenes, queridos hermanos. Aquí igual he colocado algunas citas, pero lo más esencial, porque cuando coloco citas, cuando leo, para mí todo es importante, hermanos, pero yo sé que tenemos que dar lo más esencial cuando se trata de sermón. Para iniciar, quiero citar palabras de vida del Gran Maestro, la página 336, el párrafo 2. Aquí estamos viendo la narración de nuestro Salvador. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, aquí podemos ver que Jesús estaba mirando una boda, sentado en el monte de los Olivos. Y ahí contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Tal vez hemos puesto a las 10 vírgenes en un tiempo específico, o nos hemos preguntado si las 10 vírgenes tienen un tiempo específico. Yo me he preguntado alguna vez si va a tener ahora o ha tenido antes. Pero aquí nos dice que va a ser precisamente antes de su segunda venida. Especialmente, porque en cada época había 5 insensatas y 5 prudentes. En cada época de la historia había, hermanos. Pero aquí la cita nos dice que precisamente antes de su segunda venida se cumplirá literalmente lo que nos narra Mateo 25. Ahora vamos al libro de Mateo, hermanos. Todos vamos al libro de Mateo 25. Aquí podemos ver que si vamos a un capítulo anterior, hermanos, queridos hermanos, aquí Jesús está narrando todo lo que vendría antes de su venida. Mateo 24, 3 dice así: y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús empieza a narrar que van a venir muchos Cristos diciendo que son él falsos profetas. También dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Aquí nos habla de que el amor de muchos se enfriará, que se matarán, se aborrecerán, habrá muchos falsos profetas, y también habla de la profecía de Daniel. Todo eso está narrando nuestro Salvador. Y también lo que estudiamos esta mañana también está narrando. 2 en el campo, uno será tomado y otro dejado. Pero si vemos, hermanos, está muy conectado Mateo 24 con Mateo 25. Mateo 24 ya tuvo su cumplimiento, pero también tendrá un cumplimiento, hermanos. Mateo 25 ya ha tenido su cumplimiento, pero también tendrá en el futuro un cumplimiento, hermanos. Por eso he querido recalcar esa parte de Mateo 24, haciendo así un paralelismo con Mateo 25. Ahora sí voy a dar lectura en Mateo 25, del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Primeramente aquí quiero recalcar, hermanos, Jesús dice que será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Ahora, ¿qué significa la lámpara, hermanos? ¿Qué símbolo tiene la lámpara en la palabra del Señor? Lámpara es a mis pies tu palabra que lumbrera mi camino. Salmos 119. La lámpara es la palabra del Señor, hermanos. Y el aceite es el Espíritu Santo, hermanos. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, antes yo entendía, cuando era niño entendía que las 10 vírgenes, que 5 no se habían dormido y que 5 estaban despiertas. Pero aquí nos dice la parábola que todas se durmieron. Pero lo que más me impresiona es ¿por qué vírgenes? ¿No se han preguntado, hermanos? ¿Por qué nos dice vírgenes? Las 10 vírgenes, no dice solo 5 vírgenes, dicen las 10. Y si vemos en Apocalipsis, los 144,000 van a ser vírgenes. Entonces, virgen significa, se representa que no tenía una adulteración en doctrina. Y aquí representa las 10 eran puras. Y también pensaba cuando era niño, 5 eran cristianas y 5 mundanas. Así pensaba yo, hermanos, que 5 eran insensatas, mundanas, del mundo, y otras 5 de la iglesia, así pensaba. Pero si vemos el contexto, hermanos, aquí se refiere a que 5 eran insensatas y otras 5 eran prudentes, pero de las 10 eran vírgenes. En otras palabras, las 10 tenían la verdad. Las 10 se proclamaban que ellas tenían la verdad y predicaban el mensaje de los 3 ángeles, se podría decir. Que no eran 10 mundanas, que las 10 decían que eran cristianas, las 10 proclamaban el mensaje, incluso la verdad presente, hermanos. Pero la diferencia es que cuando vino el esposo, solo 5 estaban preparadas. Esa es la diferencia. Que las otras 5 hacían como lo dice el espíritu de profecía, no lo hacían de corazón, sabían profecía, sabían doctrina, sabían las 2300, tal vez tenían mucho conocimiento, pero al final no lo practicaron en su vida. Todo se quedó en teoría. Esa es la diferencia, hermanos. Pero las otras 5 sabían también profecía. Tal vez hasta han recibido el mensaje de salir de las ciudades. Han salido de las ciudades. Pero cuando ha venido la crisis, estaban listas para enfrentar la crisis. Pero las otras 5 sabían todo lo que tenía que acontecer, pero no estaban listas. Esa es la diferencia, hermanos. De las 5 insensatas y las 5 prudentes. Quiero leer este libro, mejor dicho, el pionero James White escribió todo como un panfleto, se podría decir, específicamente de las 10 vírgenes, hermanos. El folleto se llama La parábola de las 10 vírgenes, y quiero recalcar esta parte de lo que nos dice el pionero James White. Muchas han deseado obtener un relato correcto de un matrimonio oriental para poder comprender mejor esta parábola, pero que se entienda claramente que nuestro Salvador nos ha dado aquí la historia deseada y testifica que el reino de los cielos será semejante a ella. Pero ¿cuándo se asemejará o comparará el reino de los cielos con un matrimonio oriental? Nuestro Salvador dice, entonces vendrá el reino, etc., mostrando más allá de toda duda que hay en un periodo definido en la historia de la iglesia donde se puede aplicar la parábola. Si la parábola se aplica a un periodo definido, es de suma importancia que entendamos a qué periodo se aplica para hacer una aplicación correcta. Aquí está diciendo el pionero James White que la parábola tiene que también puede representar a un periodo definido. Y la pregunta es, ¿a qué periodo representan las 10 vírgenes? Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Si seguimos leyendo, hermanos, en Mateo 25, ahí podemos ver la historia que sigue, hermanos. Hemos leído hasta el verso 5.
Y voy a dar lectura del verso 6 en adelante, hermanos. Mateo 25, 6. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras, y vosotras id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Eso va a ser lo más triste, hermanos, si nosotros tenemos que experimentar que se cierre la puerta. Y vamos a ver más adelante que cuando se cierra la puerta significa que se cierra el fin del tiempo de gracia. Y cuando aquí vemos donde las sensatas les dicen a las insensatas: vayan a comprar, eso podemos ver en el libro de Apocalipsis, hermanos, donde ya dimos lectura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Y dice así el Señor Jesús: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con un colirio para que veas. También podemos representar a las vestiduras blancas como la justicia de Cristo. Por eso es tan importante comprender la justificación por la fe, queridos hermanos. Por eso es muy importante. Y las insensatas no comprendieron lo que es la justificación por la fe. Porque una justificación verdadera te lleva a una santificación, hermanos. Me gusta la expresión de lo que narra el pionero Uriah Smith. También él ha escrito como un folleto de las 10 vírgenes. Y dice así: solo hay una clave para la solución de esta parábola. Solo un tema la explica, y ese es el tema del santuario. Entonces, queridos hermanos, si nosotros conocemos el tema del santuario, vamos a poder conocer la parábola de las 10 vírgenes. Y es tan importante, hermanos, conocer lo que se llama el santuario, hermanos, porque es la única doctrina que nos caracteriza como adventistas, hermanos. Sin una visión correcta de la cuestión del santuario, no es más posible explicar la parábola de las 10 vírgenes de lo que sería posible explicar los movimientos de los cuerpos celestes sin un conocimiento de la teoría copernicana del sistema solar. Vamos a estudiar este tema relacionado con el santuario también, hermanos. Porque así también lo dice el pionero Uriah Smith. Y ahora, con lo que hemos leído, hermanos, se surgen muchas preguntas en la cuestión de las 10 vírgenes. Y una de las preguntas es: ¿con quién se casa el esposo? ¿Con quién se casa el esposo? Yo pensaba antes que se casaba con las vírgenes, pero eso no tiene tanta lógica, hermanos. Porque si las vírgenes son las que están esperando al esposo, no pueden representar también a la esposa. Así también lo narra Conflicto de los Siglos. Si ellas están esperando al esposo y el esposo llega, no pueden representar también a la esposa. Entonces, ¿con quién se casa el esposo? En Apocalipsis 19, hermanos, si vamos a la palabra de Dios, en Apocalipsis 19, el verso 7 nos dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Aquí está viendo el apóstol Juan que ya han venido las bodas del Cordero. Verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos.
Aquí hemos visto cómo el apóstol Juan ve la boda del Cordero, hermanos. La boda del Cordero. Y si vamos a Apocalipsis 21:9, ahí vemos con quién se casa el esposo, hermanos. En Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí, ¿quién está hablando? El profeta Juan. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Con quién se casa el Cordero, hermanos? Con la santa ciudad de Jerusalén. El Cordero se casa con la ciudad de Jerusalén, hermanos. No pueden representar ellas a la esposa, hermanos. Representa a la santa ciudad de Jerusalén. Se nos surge otra duda: ¿quién hace la ceremonia de la boda? Si nos vamos, hermanos, al Evangelio de Mateo, el capítulo 22, ahí podemos ver una parábola también narrada por nuestro Salvador, que es muy peculiar, hermanos, que es muy interesante. Mateo 22:1-2. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. ¿Quién es el que realiza la ceremonia, hermanos? El Padre. Dios Padre realiza la ceremonia de la boda, hermanos. Dios Padre realiza la ceremonia de la boda. Y si vemos en los versos más adelante, en toda la historia, que el siervo llamó a los convidados, pero ellos rechazaron. Que simbólicamente podríamos decir que el mensaje llegó, la verdad llegó al pueblo judío, y el pueblo judío rechazó a Cristo, hermanos. El pueblo judío rechazó a Cristo, rechazó las bodas del Cordero, hermanos. Desde los tiempos de los patriarcas, en Génesis, desde ahí se estaba invitando para las bodas. Pero su mismo pueblo crucificó a Cristo, y al hacer eso, terminaron con la verdad. El verso 8 nos dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí podemos ver los que entraron en las bodas, se podría decir, son los reformadores, los que realmente han denunciado al papado, a los pioneros adventistas, a los que han recibido el mensaje de los 3 ángeles, a todos los que han recibido el mensaje. A ellos les ha llamado, pero ha desechado así al pueblo judío, hermanos. En Daniel, hermanos, vamos al libro de Daniel, el libro profético. Vamos al libro de Daniel 7:9. Vamos al libro de Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. ¿A quién representa el anciano de días, queridos hermanos? Dios Padre. Y el verso 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino que no será
destruido. Aquí podemos ver, hermanos, que llegó hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Aquí lo que hemos leído, hermanos. ¿Qué le entrega Dios Padre al Hijo? Le entrega los dominios, la gloria y el reino cuando va al anciano de días. Y eso puede representar únicamente al periodo de 1844, hermanos. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí podemos ver que Dios Padre le da el dominio y la gloria y el reino al Hijo. Y ahí se efectúa las bodas del Cordero, hermanos. Mientras el Padre, ¿qué hace en la ceremonia? Vamos al libro de Mateo, hermanos. Mateo 22, porque el Padre hace un trabajo esencial en las bodas, hermanos. Mateo 22, el verso 11. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Yo leía, hermanos, estos versos antes y no entendía. Pensaba que cuando lleguemos al cielo, bueno, si somos fieles, lleguemos al cielo y estando allá, Dios va a ver a un hombre que no tenía las ropas y estaba en el cielo, un hombre impío. Y él le preguntará al impío: ¿por qué no tienes las ropas? Entonces pensé que en el cielo iba a ocurrir eso, hermanos. Y yo decía, pero no tiene lógica que un impío vaya al cielo. ¿Nunca se han preguntado eso, hermanos? Pero al ver, hermanos, la simbología de esa parábola, podemos ver que antes que el Padre le diga a los siervos que aten, primero le hace un examen, hermanos. Le hace un examen antes. Y eso solamente puede significar el juicio, hermanos. Esa parábola de Mateo 22 solo representa al juicio, y eso está en Conflicto de los Siglos, la página 481, el párrafo 2. Voy a dar lectura. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Por eso cuando estaba ahí el hombre que no tenía las vestiduras, le hace Dios un examen. Ese examen representa el juicio, hermanos, el juicio investigador. Porque mucho más antes no puede estar él en las bodas antes que se efectúe el juicio, hermanos. Antes de verificarse estas entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado, del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Al que se le encuentra sin traje conveniente se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Entonces solo podría representar, hermanos, al juicio. Primero ha visto su vida,
le ha preguntado, después atarle de manos, ¿por qué? No estaba inscrito en los libros de la vida. Y cuando vemos en la profecía el año 1844, ahí empieza, hermanos. Los libros se abren y el juicio investigador comienza. Y ahora, hermanos, vamos a ir a las representaciones de la parábola de las 10 vírgenes, hermanos. Como les dije al principio, Conflicto de los Siglos, el capítulo 23, 25, nos narra muy bien en cuanto a la parábola, a las parábolas, hermanos. Y quiero leer lo que experimentaron el pueblo millerita, los adventistas, hermanos, en 1844. Conflicto de los Siglos, la página 444. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentarán los adventistas. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia, desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y la luna, la caída de las estrellas. Todo eso nos narra, hermanos, Mateo 24. Después habló de su venida y de su reino y defirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se representa a la iglesia que vive en los últimos días de la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. Aquí podemos ver, hermanos, lo que experimentaron los primeros adventistas. Sabemos que ellos dieron el mensaje de Apocalipsis 14 del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Del segundo ángel también ha caído Babilonia. Ellos dieron el mensaje, hermanos. Pero todos los que dieron el mensaje, muchos de ellos representaban a las 10 vírgenes, hermanos. De los que aceptaron también el mensaje, representaron a las 10 vírgenes en el tiempo de los primeros adventistas del gran chasco, hermanos. Unas representaban a las insensatas y otras a las prudentes. Y esas prudentes, hermanos, fueron las que perseveraron después del chasco. Y quiero mostrarles esta cita, hermanos. El libro es La Mensajera, Mujer de Visión, la página 22, el párrafo 3. Aquí estamos hablando, hermanos, de uno de los grandes chascos que vivió nuestra iglesia en la época de 1844. Con el aliento contenido, los adventistas, no menos de 50,000, probablemente cerca de 100,000, esparcidos a lo largo de la sección noreste de Norteamérica, se levantaron para saludar el día memorable, el martes 22 de octubre de 1844. Entonces, todas las 10 vírgenes representan, hermanos, en esas 10 vírgenes estaban 100,000 que les estaban esperando. Muchos predicaron el mensaje de que Cristo estaba a las puertas, de que la profecía más grande de la Biblia se había cumplido, y muchos aceptaban ese mensaje, pero no aceptaban de corazón. Ese mensaje lo aceptaban solamente por emoción, hermanos. Y todas esas personas que estaban esperando, muchos se chasquearon y después se volvieron a las filas del enemigo. Ya no estaban en las filas correctas, en las filas de Dios. De todos esos 100,000, hermanos, porque al final solo quedaron muy pocos los que realmente dijeron: no, nosotros nos equivocamos, pero no creo que Cristo nos haya abandonado. Y estudiaron los pioneros adventistas y llegaron a la conclusión que el santuario purificado era en el cielo. Cuando Irán Edson vio pasar
Cristo del lugar santo al lugar santísimo, hermanos. Pero todos estos 100,000, los que ya desistieron de su fe, ellos representan a las vírgenes fatuas, que ellos tenían la verdad, estaban esperando a su Salvador, pero al final desistieron. Y solo las que quedaron, las pocas vírgenes que quedaron, fueron las que no fueron insensatas, fueron las justas. Algunos buscaron lugares ventajosos donde pudieran escrutar los cielos claros, con la esperanza de advertir la primera vislumbre de la venida de su Señor, que volvía a la tierra. ¿Cuándo vendría Jesús? Las horas de la mañana pasaron lentamente, llegó el mediodía y luego la tarde. Finalmente las tinieblas descendieron sobre la tierra, pero todavía era el 22 de octubre y seguiría siéndolo hasta la medianoche. Finalmente llegó esa hora, pero Jesús no vino. Nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros un ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Está hablando la mensajera del Señor. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. No me imagino cómo habrán pasado, hermanos, los primeros pioneros adventistas, de cómo Jesús no había venido. Han debido llorar, hermanos, lloraron toda la noche, esperando, creyendo que Jesús vendría, pero no vino. Y después recibieron las burlas de los demás, hermanos, de los que desistieron de su fe, de las vírgenes insensatas. Recibieron las burlas a aquellos que eran las vírgenes prudentes, hermanos. Se burlaban de los pioneros, le decían que era una farsa todo lo que había pasado. Pero después, ¿sí? Este libro es la mensajera, Mi Mujer de Visión, libro Mujer de Visión, la página 22, párrafo 3, 4 y 6. Conflicto de los siglos, la página 479, el párrafo 3. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: aquí, he aquí, viene el esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas, lo que estábamos hablando, hermanos, representadas por las vírgenes prudentes y fatuas, la una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro, la otra que, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. En la parábola, hermanos, cuando viene el esposo, las vírgenes prudentes entran con él a las bodas. Pero si Cristo, aquí estamos viendo, si Cristo recibió la gloria y el poder y la honra en 1844, y ahí se casa en ese año, ¿cómo es que las vírgenes prudentes entran allá si seguían en la tierra? La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino, y lo representa, se llama la novia y la esposa del Cordero. Si Cristo entró, recibió el reino el año 1844, entonces las vírgenes prudentes, ¿por qué no entraron ese año? Eso vamos a ver, hermanos. Según la parábola, eso está en Conflicto de los Siglos, la página 480, el párrafo 3. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas, quienes entraron a las bodas. Y sabemos que lo que representa el aceite es el Espíritu Santo, hermanos. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios
y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo, hermanos. Las prudentes reconocieron el santuario, hermanos. Las que estudiaron el santuario. Entonces, los que no estudian el santuario y no comprenden, podría representar también que son las insensatas, las que rechazan la doctrina del santuario. Y al cambio de ministerio del Salvador y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino en la conclusión de esta, todos estos están representadas como si entran en las bodas. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que aquí nos dice Conflicto de los Siglos que las vírgenes prudentes en ese entonces que perseveraron en su fe y seguían creyendo en las verdades que les llegó, no entraron personalmente las vírgenes a las bodas. Lo que nos dice Conflicto es que ellas entraron simbólicamente por fe. Las que creyeron en el santuario, las que creyeron que Cristo estaba ministrando en el lugar santísimo. A eso se representa. No se representa que entraron personalmente allá al cielo, sino que entraron por fe. Y así se representa a que estaban ya en las bodas del Cordero, hermanos. Todos esos están representados como si entraran en las bodas del Cordero. Los que realmente siguen al Cordero por donde quiera que va y le siguen por fe, esos representan a las bodas del Cordero, hermanos. En palabras de vida del Gran Maestro, la página 377, el párrafo 2. En la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todas han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Y aquí vemos que las 10 tenían la verdad, las 10 proclamaban el mensaje de los 3 ángeles. Pero las otras 5 no tenían el Espíritu Santo. No han reflejado el carácter de Cristo en sus vidas, hermanos. Tenían la verdad. Podían conocer incluso la Biblia. Pero no la vivían, hermanos. No vivían ese mensaje. Y ojalá no sea el destino de cada uno de nosotros, hermanos. Siendo tantos años de adventistas. Incluso hemos dejado allá, tal vez muchos hemos dejado la corporación adventista y hemos conocido la verdad presente. Pero si no lo practicamos y no lo vivimos, podemos llegar a ser parte de las vírgenes insensatas. Podemos perder la vida eterna por tonterías, hermanos. Ojalá no nos pase eso, hermanos. Aquí en la Review and Herald pueden ver, hermanos, que está subrayado, hermanos. Yo no lo subrayé, hermanos. Lo que está subrayado son los que han leído, hermanos. Muchos de los que leyeron antiguamente lo subrayaron, las partes más esenciales. Y quiero leer Review and Herald, el 19 de agosto de 1890, el párrafo 3. Si bien Cristo ya se casó allá en los cielos en 1844, también tiene doble aplicación. Cuando Él venga también se casará. Porque aquí lo dice, hermanos, en Review and Herald. A menudo
he sido remitida a la parábola de las 10 vírgenes. Aquí está hablando la mensajera del Señor. 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. La parábola se ha cumplido en el chasco, hermanos. Cuando Cristo recibió el reino en 1844, ahí se ha cumplido la parábola. Pero también se cumplirá, hermanos, en estos tiempos. La parábola tiene doble aplicación, ya que tiene una especial aplicación a este tiempo, como el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y continuará siendo la verdad presente hasta el fin de los tiempos. La verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. En la parábola, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solo 5 de ellas tenían el aceite salvador para mantener encendidas sus lámparas. Esto representa la condición de la iglesia. Lo que leíamos, hermanos, por eso cité Apocalipsis 3, un estado laodicense. Los sabios y los necios tienen sus Biblias y están provistos de todos los medios de gracia, pero muchos no aprecian el hecho de que deben tener la unción celestial. No hacen caso a la invitación: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esa es la invitación que Cristo nos hace, hermanos, que vayamos a Él y que realmente seamos, hermanos, de las vírgenes que le obedecieron, a Cristo, que esperaron a su Señor, hermanos, que tuvieron la unción del Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer en Review and Herald el 19 de agosto de 1890, el párrafo 8. Aquí está hablando de las vírgenes insensatas, hermanos. En la parábola de las vírgenes, 5 son sabias y 5 insensatas. El nombre vírgenes insensatas representa el carácter de aquellos que no tienen la obra de corazón genuina obrado por el Espíritu de Dios. La venida de Cristo no cambia a las vírgenes insensatas en sabias. Cuando Cristo venga, la balanza del cielo pesará el carácter y se decidirá si es puro, santificado y santo, o si es impuro e inadecuado para el reino de los cielos. Los que han despreciado la gracia divina que está a su disposición, que los que habría calificado para ser los habitantes del cielo, serán las vírgenes insensatas. Tenían toda la luz, todo el conocimiento, pero no lograron obtener el aceite de la gracia. No recibieron la verdad en su poder santificador. Esta cita es la más clara, hermanos, de hablando de las insensatas. No eran cualquier persona del mundo. Eran las que conocían la verdad, hermanos. Y su carácter va a representar de que no tenían el Espíritu de Dios. Y no tener el Espíritu de Dios, hermanos, es rechazar las verdades que Él nos ha dado. Por ejemplo, podemos rechazar el mensaje de la Reforma Pro Salud. Obviamente no vamos a tener el Espíritu Santo si rechazamos el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y ahí también entra todo lo que estamos viviendo, hermanos, de lo que se llama hoy la vacuna, el carnet de vacuna, hermanos, del COVID. Todo eso se llama, hermanos, referido a salud. Si rechazamos las verdades, doctrinas que nos caracterizan, no vamos a poder tener el Espíritu de Dios, hermanos. Y también, si lo obedecemos y queremos amarle, poder salir de las ciudades. Eso también queremos nosotros hacer por amor a Él. Pero si no salimos, va a ser más probable que no recibamos el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo. Ya conociendo la luz, hermanos, conociendo la luz. Y va a ser muy difícil, hermanos, que no seamos de las vírgenes insensatas. El aceite de la gracia. Que todo joven considere la parábola de las 10 vírgenes. Todos tenían lámpara. Esto es una apariencia externa
de religión, pero solo 5 de ellas poseían la piedad interior, lo que hablábamos esta mañana, hermanos. Podemos venir aquí también, podemos ver, podemos saludar al hermano, pero si nuestra vida no está santificada, no sirve de nada, hermanos. Podemos hacer una profesión de piedad, como lo dice el espíritu de profecía. A 5 de ellas les faltaba el aceite de la gracia, el espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no moraba en sus corazones. Sin el aceite de la gracia, ¿de qué valía llevar las lámparas de la profesión de fe? Por más alta que sea estas, por más alto que sea el puesto que ocupa el supuesto religioso, podemos ocupar cargos en la iglesia, incluso muchos pueden ocupar el cargo de licenciado, doctorado, ser un máster en la ciencia de la doctrina. Pero aquí nos dice, pero sin el aceite de gracia, ¿de qué nos sirve? Por más alta que sea esta, por más alta que sea el puesto que ocupe el supuesto religioso, si falta el aceite de la gracia, no tiene con qué alimentar su lámpara y no puede esparcir rayos de luz claros y brillantes. Aquí nos dice también que el puesto que ocupemos no nos aproxima a la piedad, hermanos, a la santificación. Vamos a leer, hermanos, voy a pasar porque hay muchas citas, hermanos, de las que quisiera mostrarles, pero aquí también nos habla de las vírgenes fatuas que no son hipócritas. No habían sido hipócritas las vírgenes fatuas, pero aún así su naturaleza pecaminosa no han entregado totalmente, no se han entregado a la voluntad del Creador, porque esas vírgenes insensatas tenían una profesión de fe, pero no la han logrado. Y aquí vamos a ver que en la crisis se revela el carácter. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 339, el párrafo 2. Es en la crisis cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Las 10 estaban dormidas, pero solo 5 se habían despertado de su sueño espiritual, y las otras seguían dormidas espiritualmente. Así también hoy en día una calamidad repentina e inesperada, algo que pone el alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene una verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Aquí viene una prueba, hermanos, y en esa prueba se revela el carácter, como estudiábamos esta mañana. El trigo será separado con la cizaña. Y aquí la gran prueba final viene la terminación del tiempo de la gracia. Sabemos que una prueba grande que tenemos que afrontar es la ley dominical, hermanos. Y ahí se enfrenta el examen. Pero cuando se termina el tiempo de gracia para todos, es aquí donde dice el fin del tiempo de gracia. Y no se sabrá, hermanos, cuándo se termina el tiempo de gracia. Sí sabemos cuándo es la ley dominical, cuando se decrete, pero del fin del tiempo de gracia no se sabe, hermanos. No hay un cómputo profético que nos diga cuándo se termina. Si las plagas caen, ahí sabremos que se terminó el tiempo de gracia. Voy a leer estas últimas citas terminando el estudio, hermanos. Esta cita está en Sermones Escogidos, el tomo 1, la página 166, el párrafo 4. Ahora bien, Jesucristo no vino con su propio carácter divino, sino que veló su divinidad con la humanidad. Vino a nuestro mundo con una naturaleza humana
compasivamente para que pudiéramos contemplarlo. No podríamos contemplarlo de haber tenido la luz siquiera de un ángel. Sin embargo, Él tomó nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza, hermanos? Pecaminosa. Jesús tenía la naturaleza pecaminosa, pero Él jamás pecó, ni en pensamiento, ni en acto, teniendo nuestra naturaleza, hermanos. Y Él nos ha demostrado que nosotros sí podemos vivir una vida sin pecado aquí en la tierra. Si queremos ser santos allá en el cielo, primero tenemos que ser santos aquí en la tierra, hermanos. Y Jesús nos ha demostrado, aquí lo dice la cita, que vino con nuestra naturaleza. Vino directo a nosotros para obrar a favor nuestro, para enseñar a toda alma lo que debe hacer para ser salva. Y ahora cada uno de nosotros puede recibirlo, creer en Él, si así lo deseamos. Somos representados por las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 insensatas. Profesan ser cristianas, profesan ser religiosas, pero la mitad de ellas no tenía el aceite. No tenía el aceite de la gracia en sus lámparas, en sus corazones. Y parte de esas 5 vírgenes insensatas son las que creen que nosotros nunca vamos a poder llegar a aquí tener un carácter perfecto en la tierra, solo cuando Cristo venga. Y aquellas que predican que nunca vamos a poder guardar la ley de Dios, también constituyen a las 5 vírgenes insensatas, las que predican que no podemos guardar la ley de Dios. Porque si Cristo vino en la tierra con nuestra naturaleza caída o pecaminosa, y Él guardó la ley de Dios, entonces Él nos ha demostrado que nosotros también podemos guardar la ley de Dios. Y los que guardan la ley de Dios y viven una vida santificada van a ser las vírgenes persistentes, las vírgenes que no son insensatas, las vírgenes prudentes, hermano. El carácter que cultivamos, la actitud que asumimos hoy, va fijando nuestro futuro. Todos estamos eligiendo entre estar con los bienaventurados, dentro de la ciudad de la luz, o estar con los malvados, fuera de la ciudad. Los principios que gobiernan nuestras acciones en la tierra se conocen en el cielo, y nuestras obras se registran fielmente en los libros de registro. Ahí se sabe si nuestros caracteres son del orden de Cristo, o del orden del archiengañador que provocó la rebelión en el cielo. ¿Somos vírgenes prudentes o debemos clasificarnos entre los necios? Esa es la cuestión que estamos decidiendo hoy por nuestro carácter y actitud. Review and Herald, 19 de agosto de 1890. El carácter va fijando, hermanos, nuestro destino eterno. Pueden anotarse esta cita, hermanos, que está en Maranata, el 1 de agosto, hermanos. En Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 180, el párrafo 4, ahí nos dice que ahora es el tiempo de cambiar nuestro carácter, hermanos, no cuando Cristo venga. Solo cuando Cristo venga, ahí recién va a ser el fin del toque de la inmortalidad. Pero nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo. Y Él, como dice en Juan 14, y os tomaré a mí mismo para llevarlos. Aquí voy a leer esta parte. Cuando venga el Señor, los que sean santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros, hermanos. Ahora se realiza esa obra, hermanos. No al final. Ahora tiene que realizarse esa obra, hermanos. Y termino con esta cita, hermanos. Review and Herald, 19 de agosto de 1890, el párrafo 9. La felicidad es el resultado de la santidad y la conformidad con la voluntad de Dios. Los que quieren ser santos en el cielo, primero deben ser santos en la tierra, porque cuando dejemos esta tierra,
llevaremos nuestro carácter con nosotros. Y esto será simplemente llevar con nosotros algunos de los elementos del cielo impartidos a nosotros a través de la justicia de Cristo. Hemos visto, hermanos, que va a haber dos grupos al final: insensatas y justas. Las 10 tenían la verdad. Las 10 conocían la palabra del Señor. Las 10 proclamaban el mensaje del tercer ángel, proclamaban la verdad presente. Pero 5 no vivieron ese mensaje, solo lo tenían por teoría en la cabeza. Y no hicieron nada para advertir a las demás. Y no compraron el aceite, no entendieron la justificación, la justicia de Cristo. Y las otras 5 tenían el aceite, tenían el carácter de Cristo. Esperemos ser, hermanos, de esas 5. Ya estamos en tiempos finales, tiempos difíciles. Y ahí se va a ver en la obra final quienes van a ir al lado del enemigo y al lado del Cordero. Y qué desea, hermanos, que nosotros podamos ser de las vírgenes santas, de las vírgenes prudentes, llevándonos así una vida santificada, queridos hermanos, aquí en la tierra, así para ser santos allá en el cielo. Ese es el estudio que he podido compartirles, hermanos, lo poco que he podido investigar de las 10 vírgenes, hermanos. Que Dios pueda bendecir su palabra, queridos hermanos. Podamos cantar, hermanos, para terminar Santo Sábado, el himno 472.